Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, un cordial saludo desde Sucesos. Estamos en este permanente programa semanal de opinión y noticia para llevarles los principales invitados relacionados con los principales hechos de interés nacional. Recuerde usted que somos el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo nos puede sintonizar en el www.radiosucesos.fm. Estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X, @radiosucesos, ese es nuestra dirección electrónica. Para el día de hoy, el exministro del Interior, Juan Zapata, sostiene que la recaptura de alias Fito es un logro importante del gobierno, pero advierte que esta serpiente tiene muchas cabezas. Mientras tanto, la exasambleísta Betty Amores está preocupada por los riesgos que tendría la nueva forma de legislación que se está aplicando. Juan Cubi de la Comisión Anticorrupción analiza la situación del ex vicepresidente Jorge Glass y el politólogo Alfredo Espinosa cree que las reformas electorales son importantes, pero dejan intocado el fondo de la crisis política. Esto y más a partir de este momento. Bienvenidos. La recaptura de alias Fito es sin duda un logro importante del plan y política del gobierno con que se enfrenta al crimen organizado. Tanto que los ministros del Interior y de Defensa no han dudado en poner su imagen en la primera plana de las principales escenas de la recaptura del temido líder de la temida banda de los llamados choneros. Una organización delictiva con ramificaciones internacionales y por lo cual, vale anotar, la propia justicia norteamericana está reclamando al denominado alias Fito, reclamando mediante lo que parecería una inminente extradición a ese país. Sin embargo, una vez recapturado, empiezan a surgir comentarios, versiones que no son ningún secreto, inclusive dichas por un propio medio colombiano, respecto a las características de esta recaptura y que a partir de este momento vamos a abordar con uno de los principales conocedores de la materia de seguridad del país. Estoy hablando del coronel Juan Zapata, exministro de Estado, y a quien le agradecemos por su presencia en Sucesos. Coronel, muchísimas gracias, bienvenido. Digo enfrentar esto que tiende inclusive quizás hasta distorsionar porque hasta se mete la parte política y no cabe frente a un asunto tan delicado. Desde el punto de vista técnico, ¿usted cree que la recaptura de Fito fue un hecho directo que logró la fuerza pública del país o fue una negociación donde, insisto, la parte política empieza a pretender distorsionar este tema? Coronel, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Félix. Un saludo cariñoso a quienes nos están escuchando y mirando. Primero, hay que mirar siempre lo estratégico. Y lo estratégico
es lo que usted empezó diciendo, ¿no? Es decir, la recaptura de Fito es un golpe al crimen organizado, es un punto al tema del bloque de seguridad y del trabajo y el gran trabajo que hace Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Eso quizás hay que mantenerlo en contexto, ¿no? Y a veces nos quedamos con lo simplificado. Lo simplificado es el tema de los pormenores, de ciertas declaraciones del ministro del Interior que va a algunas entrevistas y obviamente hay periodistas que van sacando más información y empatan con el tema de lo dicho por Colombia. Sin embargo, hay que quedarse con lo bueno. Y lo bueno es que ya uno de los cabecillas, líderes de un grupo de delincuencia organizada, que aquí, Félix, con usted analizábamos la vez anterior, es el que da la génesis a muchos GDOs, que hoy tenemos ya 21, de acuerdo al decreto 111 del presidente Noboa. Por lo tanto, a eso tenemos que apuntarle y seguir caminando en lo que ya viene después. Nosotros hoy tenemos una normativa y hay que agradecer al pueblo ecuatoriano que ha dado todo el apoyo en este tema, porque cuando, por ejemplo, yo fui ministro, no teníamos la suerte de tener ya la extradición. Hoy ya lo podemos ejecutar sobre la base de la consulta popular del 2024. No teníamos estas leyes que hoy se están sacando y que aquí mismo lo analizamos con usted, Félix, y qué bueno que la Asamblea ya las vaya retomando y las vaya ejecutando y obviamente ya el país los vaya viendo quizás los beneficios que estoy seguro que van a hacer en la lucha contra el crimen organizado. Por lo tanto, ya tenemos la normativa, pero también, Félix, yo le quiero plantear dos casos. Por favor. El caso de Gerard y el caso del Gato Farfán, que son dos, obviamente, narcotraficantes y miembros de grupos de delincuencia organizada, También importante. que por esta falta nos tocó y se hizo las coordinaciones con Colombia y se los trató desde Colombia, a tal punto que ya, obviamente, el Gato Farfán, que es uno de los blancos de alto valor que tiene el país, ya es una persona declarada culpable en los Estados Unidos, pero se lo tuvo que hacer desde Colombia. Este caso de darse la extradición sería el primero, mi querido Félix, con la normativa ecuatoriana, el primero que se extraditaría desde Ecuador hacia los Estados Unidos, lo cual, vuelvo a insistir, también es un golpe importante, porque esto va a afectar al resto de GDOs, porque lo que menos quieren ellos es ir a cárceles americanas. Cumplo con mi papel de periodista en este caso y de preguntar a una personalidad como usted, y no por sacarle la quinta pata al gato o buscarle la quinta pata al gato de ninguna forma. No, por supuesto. Pero esto, ¿en qué influye? ¿Es bueno, es malo establecer si es que fue una recaptura o una negociación? Bueno, usted acuérdese que cuando usted tiene que conseguir un objetivo, hay varios caminos. Uno de los caminos de hacer no hablemos de negociación, sino quizás una conversación, es también desviar atenciones y ganar tiempo. Y sobre todo también permitir que, digamos, por ejemplo, inteligencia pueda establecer puntos exactos de una localización. Puede ser una estrategia de esa también. Quizás yo quiero quedarme con que hubo un buen trabajo del bloque de seguridad. Sí, señor. Inteligencia estuvo trabajando 17 meses. Recuerde usted que ya se dieron golpes fuertes a familiares cercanos de Fito. Que hay aquí mucho que comentar, hay errores también en la comunicación, sí. Admitir desde un principio que Exacto. una negociación, ese puede haber sido un error. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque mire, Félix, cuando nosotros hicimos, porque recuerde usted, Félix, la primera foto de Fito neutralizado es el 12 de agosto del 2023, cuando yo fui ministro, y que fue trasladado hacia Las Rocas, recuerde usted, porque teníamos información de una posible fuga y sobre todo de las prebendas que tenía ahí, pero lastimosamente un juez famoso, Poma, recuerde usted, en 27 días nos dio 2 órdenes judiciales de retornarle obviamente al complejo regional de Guayaquil donde se fuga. Por lo tanto, no es que esto es nuevo, no es que esto, y cuando nosotros hicimos esas operaciones, recuerde usted, Félix, ahí está esto en redes sociales, hubieron muchos cabecillas que quisieron hablar conmigo como ministro, pero no tengo yo nada que hablar en esos momentos porque lo que nosotros estábamos haciendo era lo correcto, a trabajar en temas de movimientos de los GDO, especialmente en Guayaquil, y traslados de cabecillas hacia otros centros porque las cárceles se estaban complicando, ya venían complicadas. En ese caso no hay nada que hablar, pero yo sí vuelvo a insistir, si es que para lograr una recaptura, una captura, se requieren generar estrategias alternativas a lo que hace la parte de inteligencia y operativa, hay que hacerlo. Lo malo es en cómo se puede comunicar, porque a veces lo bueno termina
y le vuelvo a insistir, lo estratégico, que debería ser la prioridad, termina quedándose en lo simplificado, y eso es lo que a veces el Ecuador entero está comentando. Insisto que mi objetivo y mi deber como periodista es preguntarle las cosas que están flotando. Esto de entregarle a otro país a alias Fito, ¿no es reconocer una incapacidad, se dice, de las autoridades ecuatorianas? Es solo el país, es solo Ecuador, recuerde usted, mi querido Félix. ¿Y por qué? ¿Qué es lo importante de esto? Recuerde que existen convenios en donde también se puede generar el intercambio de información. Por algo hay convenios. Mire lo que acabó mire, el primer extraditado de Colombia, se me fue el nombre, creo que era Lerna. Recuerde qué pasó en los Estados Unidos. Gracias a la información de él, cayeron muchos poderes políticos de Colombia, inclusive qué pasó con el expresidente de Panamá. Por lo tanto, la ida de Fito hacia Estados Unidos no solamente que es un golpe digamos, emocional a los cabecillas, por lo que ellos lo que menos quieren es ir a cárceles americanas. ¿Por qué en Colombia hubo el tema de la violencia cuando se estaba firmando el tratado con Estados Unidos? Porque era lo que menos querían, porque son cárceles mucho más complejas, porque no tienen prebendas de ningún tipo, porque la ley no contempla estas ventajas que hay aquí. Mire lo que pasó con Junior, ¿no? Que se le sacó porque la ley lo contemplaba. Entonces, eso es lo más importante, lo que él tiene que también dar de información, porque acá hay muchos cabos todavía sueltos que hay que irlos empatando, ¿no? Eso también quiero preguntarle, coronel, recapturado alias Fito, este asunto se recicla, esto se multiplica. ¿Qué hemos ganado con eso como país? Bueno, eso sí, esa pregunta es buena, Félix, porque hay mucha gente que cree que porque cayó Fito ya los choneros no existen. No, no es así. No es así. Yo, como usted le decía, nosotros tenemos, y hay que entender lo que es el crimen organizado en el Ecuador. Nosotros no tenemos lo que tenía Colombia, que era una cabeza, que cuando cayó Pablo Escobar prácticamente el cuerpo, usted vio, fue muriendo de a poco. Aquí tenemos varias cabezas, si no, les decía a ustedes, anótese lo que pasa con los Lobos, que es una de las agrupaciones más violentas del Ecuador. Mire, el Lobo Mayor, Lobo Menor, el Pipo, Ronco, Palanqueta, Colompico, Gordo Lucho. Miren cuántas, yo le estoy nombrando cabecillas. Aquí existen células que cada una tiene su territorio, no es que existe una cabeza. ¿Y no frente es que, a eso, coronel? Mire, ya pasó con lo que hablábamos con usted la otra vez, Félix, cuando nació esta génesis que usted tenía a Rasquiña, Junior, tenía a Fito y que inclusive Norero. De los 4, uno ha sobrevivido. Y usted ve, los otros han fallecido y las cosas se siguen, existen hasta los cabecillas, hoy se vuelven descartables. Lo que pasa con Ben 10, mataron a Ben 10 y ya estaban peleándose por llegar a ese trono, digamos entre comillas, porque es sinónimo de economía ilegal, de poder, de droga, ¿Cuál es entonces el siguiente paso, el siguiente golpe que se debería apuntar para terminar con esta serpiente de varias cabezas? Mire, lo primero, lo que se está haciendo, este conjunto de leyes que pueden ser perfectibles también, ¿no? Que sí, puede ser que exista un error, pero por fin ya lo tenemos y que están luchando contra el crimen organizado. Hay que seguir trabajando en eso. Y escuché también que van a generar la reforma a la ley de movilidad y a esta ciudadanía universal. Bendito sea, aquí hablamos con usted también, lo que pasaba con las bandas de extranjeros que vienen a delinquir. Así es. Entonces, eso es importante. Lo otro... Vuelvo a insistir, Félix, en esto tiene que seguirse el proceso de la extradición que ya se ha ganado mucho terreno. ¿Por qué? Recuerde usted que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ya sancionó a los choneros y específicamente a Fito. El Departamento del Control de Activos tiene 7 demandas contra los choneros y contra Fito. Tribunales americanos tienen ya, tiene demandas contra Fito. Es decir, los requisitos que requiere un tratado de extradición, ahí están. Es decir, se ha ganado. Lo que sí necesitamos es que obviamente Estados Unidos ya haga el pedido formal y avancemos. Ese es un golpe importante. En el caso Fito, pero en el resto de cabezas que usted mismo las está citando. En el resto de cabezas, esto es difícil y es complejo. Yo le he dicho a Félix, de esto, cuidado, pensemos los ecuatorianos, que esto se va a solucionar en poco tiempo. Hay que decirle la verdad al país. La misma fuga de Fede pasó a segundo plano por esto, pero hay el cabecilla de un GDO importante que ha generado muchísima violencia en tema de rutas, de narcotráfico, de sicariato, de extorsiones, está fuera. Hay que ir también por esas cabezas, pero sobre todo
Sobre todo, le digo, Félix, tenemos que entender que hay que equipar al bloque de seguridad con toda la logística. Ya tiene la ley de inteligencia, hay que comprar los equipos, la tecnología. Hoy ya no son los seguimientos como se hacían antes, mi querido Félix, con cámara, video y un carro. Hoy es todo tecnología y eso cuesta. Por lo tanto, hay que seguir equipando para que nuestras Fuerzas Armadas y Policía, que con lo poco que tienen han hecho trabajos importantes, pues ahí sí estén equiparados. La ley, cómo lo está el crimen organizado, porque ellos también tienen tecnología y equipos, ¿no? ¿Estamos a manera de conclusión en la ruta correcta? Bueno, a mí me gusta mucho y siempre dicen que nunca la envidia es buena, ¿no? Pero a mí sí me da una envidia sana, que yo hubiera querido tener esas leyes y lo veníamos pidiendo y qué bueno que el país los tenga, porque independientemente del gobierno o el ministro que esté, es bueno para el Estado. Hemos avanzado bien en el tema normativo, faltan algún otro tipo de normas, pero no sacamos nada. Si tenemos solamente las normas y no tenemos los reglamentos y sobre todo la operatividad. Para que la ley de inteligencia y contrainteligencia sea operativa, tenemos que tener equipos, porque personal capacitado sí lo hay. Por lo tanto, hay que seguir dotando de esto, lo que le decía a usted, Félix, aquí la vez anterior, haciendo la analogía con el fútbol, hay que hacer que juguemos 11 contra 11 y ese partido lo podemos ganar. Si seguimos jugando 7 contra 11, es muy complicado. Mire, hasta ahora, 4.600 muertes violentas existen en el Ecuador y ha incorporado junio, que es lo que ha sacado el último corte la Policía Nacional. Esto significa que es del 52% más de muertos respecto al año anterior. Se han convertido en los meses más violentos del Ecuador. Por lo tanto, no pensemos tampoco que estas recapturas ya nos están dando señales de tranquilidad, que es lo que todos quisiéramos. Hay que apoyar, sí, a quienes están tomando las decisiones, hay que darles la norma, pero a quienes se juegan todos los días, hay que darle el equipamiento, la logística y la tecnología. La voz, el conocimiento del coronel Juan Zapata, exministro de Estado, frente al tema crucial. En esto va la supervivencia del propio Estado ecuatoriano. No es exageración, es la realidad crítica a la que hemos llegado como ecuatorianos. Gracias, coronel, hasta la próxima, muy amable. Gracias, Félix, la invitación, siempre es un honor. Muy gentil. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad, con Félix Narváez. Organizaciones feministas y de mujeres están alarmadas por el posible cambio, eliminación de la llamada paridad de género dentro de las reformas electorales aprobadas hace pocos días por la Asamblea. A eso se suma, asimismo, la probable eliminación o cambio más bien en el sistema de reparto de escaños de las elecciones. Vale decir, volver al llamado sistema de Hall en reemplazo del sistema Wester. A este sistema Wester se le culpa de todas las o de la mayoría de problemas que se han registrado en los últimos años, porque rescata este sistema, o preserva más bien, la representación de las minorías que en el contexto del quehacer político del país termina siendo una conflictividad según los propios actores de la política. Es lo que nos proponemos plantearle y conversar desde este momento al politólogo ecuatoriano, el licenciado Alfredo Espinosa, quien ya está aquí con nosotros y con ustedes en esta mesa de trabajo. Primero, el tema, Alfredo, de la posible eliminación de la paridad de género, y luego el tema del sistema de reparto de escaños en la práctica. Dos temas aparentemente fundamentales, no aparentemente fundamentales, fundamentales para el quehacer político del país y que razón tienen que dar preocupación. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo diría inclusive desde la parte técnica de este tema. Alfredo, bienvenido. Muchísimas gracias, Félix, un placer siempre estar contigo. Bueno, creo que, digamos, hemos tenido un proceso de reforma electoral elaborada por políticos
para políticos, a diferencia de lo que ocurrió en 2020, que hubo un proceso, me atrevería a decir, de concertación extenso con la sociedad civil, con la academia, con distintos actores, incluso de los medios de comunicación, para tratar de consensuar la reforma electoral de esa época. Esta reforma tiene una particularidad, es una reforma que fue ideada por el correísmo, ¿no es cierto?, en la asamblea que feneció entre la transición y el inicio de la gestión Porque 2021. este tema, y bien vale que tú mismo lo anotas, Alfredo, y gracias por decirlo así, este cambio posible es aprobado por correístas y por gobierno. Por supuesto. Es la única vez en todo lo que va el actual periodo legislativo que coinciden ambos sectores. Claro, bueno, quiero utilizar esta muletilla que se dio al inicio de la sesión inaugural de la Asamblea Nacional. Ocurren cosas maravillosas, dijo un asambleísta, y esas cosas maravillosas básicamente son que a la hora de repartir el poder, a la hora de buscar la supervivencia electoral de las mayorías, claro, se generan acuerdos y se diluyen las diferencias. Eso es lo que vimos ahora. ADN recogió la propuesta de reforma electoral del correísmo, la defiende y la aprueba con sus votos. Todo apuntado, todo direccionado para, en la práctica, crear las grandes corrientes políticas en el país y que esto no sea la dispersión tan negativa que nos tiene en la ingobernabilidad. Yo no creo que haya, digamos, grandes corrientes. No hay ahora, y con el método DON tampoco van a existir. Izquierda y derecha, ¿no? No, yo creo que más bien puede haber incluso una crisis existencial en el partido de gobierno, porque mientras más intenta aplicar mecanismos de gobernabilidad, se termina pareciendo al correísmo, ¿no? Y corre el riesgo de confundirse, de enrarecerse, ¿no? Con él, o tratando de parecerse a él. Pero lo más profundo dentro de todo esto, más allá de esto que acabo de mencionar, es que más allá de estas corrientes ideológicas, lo que vamos a tener es dos maquinarias electorales, no partidos propiamente constituidos, sino maquinarias electorales, posiblemente con poder económico, estructura, que van a tener una presencia sobreestimada dentro del Parlamento. ¿Correísmo y ADN? Correísmo y ADN, que no necesariamente son tesis y antítesis, correísmo y ADN que van a tener un número posiblemente importante de curules como las que tienen ahora, con la particularidad de que el método DON, ¿no?, este método de asignación de escaños tan cuestionado, es una fórmula matemática que traduce los votos en curules, dividiendo el número de votos para 1, 2, 3, 5. Lo que se consigue con esto, ¿no es cierto?, es no solo asignar el espacio al partido con el número de escaños obtenidos, sino que además de eso se entrega un valor adicional. Ese valor adicional es la representación de las minorías. De las minorías. Pero son estas minorías, estimado Alfredo, y no por buscarle la quinta pata al gato, estas minorías que terminan convirtiéndose en grupos independientes y que inclusive se da en llamar, pues, en los famosos membretes políticos, que en la práctica, admitamos, son un caos en el quehacer político. Por supuesto, no solo las minorías, sino el tema de los independientes. El mismo partido de gobierno se ha construido con los retazos que dejaron las otras organizaciones. Construye, Revolución Ciudadana y alguno otro por ahí que ahora es una gran estructura, digamos, que pretende marcar una línea de comportamiento a futuro. Insisto, con todo respeto, Alfredo, ¿no es eso bueno, positivo para el país? Es bueno y positivo en tanto la mayoría entienda lo que significa ser mayoría en democracia y las minorías también lo interpreten. Además, hay un tema que no es menor. El método de asignación de escaños permite tener una representación mayoritaria, ¿no? Pero no significa que ese método baje a mejorar la calidad de esa representación. Que es otro tema, ¿no? Es otro tema, y me parece que esto es un poco más profundo, porque puedes tener más asambleístas, De acuerdo. pero si no mejoras la calidad de esos asambleístas, pues bueno, vas a seguir teniendo los problemas que ha tenido el sistema parlamentario ecuatoriano. ¿Y la calidad de los asambleístas también atacan estos cambios, estas reformas, o le deja intocado?
No, eso queda ahí, digamos, sobre letra muerta, ¿no? Caramba, Eso caramba. queda sobre letra muerta. Eso Creo sí es que preocupante. muy preocupante porque los políticos no suelen, digamos, autoevaluarse de manera crítica. Entonces, lo que se ha hecho es atacar una reforma electoral en tres ámbitos, ¿no es cierto? El primero de ellos, que lo hemos hablado, el método de asignación de Así escaños. es. Hay un segundo elemento que tiene que ver con esta serie de cambios a las sanciones administrativo-electorales. Es decir, si cometen infracciones ya no van a tener que pagar 10 salarios mínimos, sino será menos, lo cual es un reconocimiento tácito de que se van a seguir cometiendo infracciones electorales. Y esto del requisito también del porcentaje para poder subsistir como organización política. Bueno, Félix, tú eres una persona que conoce a profundidad, digamos, la Asamblea, el Congreso, los umbrales siempre han existido. Eso no es algo nuevo, ¿no? No es algo nuevo tener el umbral del 4 o del 5%. Más bien la tradición ha sido la inestabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A que, digamos, cada 2 años o cada cierto tiempo, la clase política afincada en el Congreso o en la Asamblea cambia las condiciones para evitar la extinción de sus partidos. Y en esta vez, En esta vez el 5% está supeditado a otros factores. Por ejemplo, ¿no es cierto? El tener un número de asambleístas o de concejales o de alcaldes. Entonces, no es que el 5% en sí mismo va a operar para eliminar los partidos. pero es una exigencia que viene a fortalecer este que es el tema básico, central, el fortalecimiento de las corrientes políticas. Dos, Hay un trabajo que se ha hecho de manera parcial, ¿ya? ¿no? Un trabajo parcial. No quiero desmerecerlo, pero creo que se pudo haber profundizado. Por ejemplo, se tenía que haber tomado el registro de la votación de los, por lo menos de los últimos 10 o 15 años, para ver. Hay partidos que tienen la etiqueta de organizaciones políticas nacionales, pero que se mantienen bajo esa condición ganando en elecciones locales. No meten un asambleísta, peor un presidente de la Exacto, República, pero se mantienen en el registro electoral como organizaciones políticas nacionales porque tienen alcaldías, tienen concejales, tienen prefecturas. Entonces, ¿cómo puede ser posible que eso exista? La reforma tenía que apuntar a delimitar la competencia. El que está ganando en el sector local, que participe en lo local, movimientos en lo local, partidos en lo nacional, incluso con condiciones para perder esa condición de partidos e ir hacia la condición de movimiento. Se suma esto de la paridad de género que preocupa a organizaciones feministas y de mujeres. ¿Les debe preocupar en verdad esta situación? Bueno, es un acto regresivo, ¿no? Que no tuvo que haber ocurrido. Me parece que la presidenta de la comisión eh, lo tomó un tanto a la ligera, ¿no? No es nuevo tampoco que en el ejercicio de la legislación ecuatoriana aparezcan o desaparezcan no solo puntos y comas, sino párrafos completos en las leyes. Así Pero se este constituyó. tema hace también, y te lo pregunto así porque me da la impresión que tiene una complicación de orden inclusive constitucional, porque la paridad de género está Supuesto. contemplado en la Constitución. Por supuesto, es absolutamente inconstitucional eliminarlo, pero ese, digamos, es el entuerto jurídico, ¿no? El Ya. problema político, el trasfondo de esto, es que los partidos políticos, no los vamos a mencionar, pero los partidos políticos han tenido, en términos generales, complicaciones para estructurar los binomios. ¿Por qué? Porque no tienen procesos de formación dirigidos hacia mujeres. Son muy escasos, son muy pocos. La misma vicepresidenta Pinto, bajo estas condiciones actuales, no, posiblemente no sería vicepresidenta. Como que pasó en el anterior periodo del propio presidente Noboa y el caso que es de dominio público. Y creo que la Son cosas que razón... no se pueden volver a repetir, Alfredo. No deberían, pero estamos viendo que la problemática no es circunstancial, sino estructural. La mujer termina convirtiéndose en un elemento de problema, su sola presencia, indistintamente de quién sea, para el ejercicio de la política. ¿Por qué? Pues por varias razones, ¿no es cierto? Hay una forma distinta de concebir la política, hay agendas que suelen ser disonantes con ciertas estructuras patriarcales, entonces lo que se suele hacer es abrir el espacio, ¿no es cierto?, con el respeto que se merecen, a un buen sector de mujeres que pueden ser mucho más accesibles, ¿no?,
a las estructuras que ya están consolidadas, a los grandes liderazgos, a los caudillos. No vemos en la asamblea, por ejemplo, mujeres que lleven agendas de los grupos de género, de los grupos feministas. Eso no existe. Las bases son las que pelean por los accesos, pero quienes llegan a esos espacios de poder gracias al trabajo de las bases nunca llevan esas agendas al espacio legislativo. Es que en la práctica, Alfredo, y tal como tú lo estás explicando, esto de la paridad de género, la representación de las mujeres, como que no ha dado los resultados esperados con respecto a las damas, como que no queda más que reformarlo. Sí, a ver, no debería de existir esto, querido Félix y amigos oyentes, no Sí, debería de señor. existir esto. Tienes toda la razón. No, no, Eso debería ser parte del comportamiento político. Si así hay que es, ser brillante, venga, siéntese, sea la presidenta de este país, así sea es, la candidata presidencial. así es. No obligados por 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 una reforma que finalmente nos tiene en esta discusión. Claro, pero en un esquema, digamos, bajo una estructura tan patriarcal, caudillista como la que cimentó esta república, el no tener en un inicio una ley de cuotas y luego el tema este de la progresividad en el encabezamiento de listas, lo que hace es tratar de salvaguardar de cierta manera la presencia de las mujeres. Ahora, esto tiene que ser visto en términos cuantitativos. Sí, hay presencia de mujeres en el Parlamento, de acuerdo, pero cualitativamente, ¿cuál es el cambio? ¿No? Ese es el espacio que todavía no se ve. ¿Cuál es el cambio? Ese es el ¿Cuál es espacio el que no se cambio? ve. Es la gran pregunta. Y tu gran conclusión de todo esto debe ser vetado. ¿Qué debe pasar con estas cosas, Alfredo? Bueno, el presidente en un ejercicio democrático creo que debería de vetar la ley para incluir el tema de mujeres. Creo que no debería cerrar la puerta a una reforma política profunda. Hay temas estructurales pendientes. Está el tema de la democracia interna de los partidos políticos, que es absolutamente terrible. Es un engaño colectivo administrado por el CNE. Tienes toda la razón. El tema de la misma estructura electoral, el modelo de administración, de funcionalidad bicéfalo, ¿no? Es prácticamente caótico. Y hasta el proceso de cedulación, pues porque se debería disponer la inmediata actualización del padrón para que no voten los muertos. Empezando por eso, que es un tema, es una preocupación de todos los procesos electorales, entre otros temas, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, los debates electorales, que se necesita mayor Los tecnificación debates en esto, electorales, ¿no? por favor. Racionalizar la competencia, Y ¿no? el periodismo no se ha utilizado porque van dos presentadores, con todo respeto inclusive a los propios colegas, van dos presentadores que están de moda y son los que representan a toda la prensa de este país y no hay tal. Mira, yo formé parte de la comisión interna de debates cuando trabajé en el Consejo Electoral y te puedo decir que no hay, digamos, un criterio absolutamente técnico que permita decir, este periodista, este colega va a formar parte, ¿no? Lo que se trata de hacer es buscar una persona que medianamente enganche con lo que está hoy en boga. Y a mí lo que me llama la atención a propósito de esto es expertos en debates, comisión de debates, qué barbaridad. No, y las personas que están ahí, por favor, quienes integran la comisión de debates, son amigos de los consejeros, amigos o personas sugeridas por los consejeros. La consejera Nájera puso a una persona que sabe de temas de economía popular y solidaria y trataron de meter con embudo esa agenda por intereses particulares, digamos. Pero es como se mueve la lógica electoral. Qué bueno que lo digas así en forma tan clara, mi estimado Alfredo, y asimismo en pocas palabras tu conclusión de todo esto. ¿Hacia dónde marchamos con toda esta situación? Bueno, creo que hay un intento, hay una angurria, parafraseando un poco a Luis Verde Soto, hay una angurria de poder de parte de dos tiendas políticas. Yo veo que estamos pasando del bipartidismo de facto dentro de la Asamblea Nacional a la construcción de un duopolio que va a generar un duopolio político, que va a generar, digamos, un reparto dentro de la institucionalidad del Estado con ciertos matices que se van a exponer en medio de las campañas electorales. Pero creo que estamos ante un duopolio que tiene intereses compartidos, ¿no? Está al menos de dentro de la Asamblea Nacional, eso es lo que se puede ver. Hay líneas rojas que no se van a pasar, como el tema Glass, que ya lo hemos visto, y otros, pero cuando se trata de distribuir el poder y de poner sobre la mesa el tema de la supervivencia electoral, definitivamente
toda diferencia se diluye y claro, los acuerdos están sobre la mesa. Conocedor en primera línea hasta hace poco de esas interioridades como las que ya nos refirió en materia electoral, de la organización electoral, y un estudioso asimismo a fondo de la parte social, de la parte política de este país, Alfredo Espinosa nos ha pintado esto que yo no he escuchado que se esté abordando y que hay que abordar en función de los efectos finales de toda esta problemática de reformas que están en marcha. ¿Reformas a qué? Al sistema electoral, las nuevas reglas de juego. Sí, señores, necesitamos nuevas reglas de juego, pero todas, todas. Ya ustedes la han escuchado a nuestro invitado, pero parece que solamente se ataca ciertos espacios y yo me pregunto, ¿y el resto para cuándo? Alfredo, muchísimas gracias por tu presencia. Ya volvemos con más. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González, no se da por vencida. En uno de sus recorridos por la zona oriental del país, anunció que volverá a intentarlo en el 2029. Lo anunció junto con incentivar su discurso encendido, antigubernamental, que lo mantiene prácticamente desde el siguiente día de las elecciones, en las que volvió a perder con Noboa. Antes ya perdió en el 2023, pero por lo visto, esta podría ser la vencida esta tercera vez, como dice el pueblo. En fin, muchas preguntas que nos aprestamos a plantearle muy respetuosamente a la doctora Betty Amores, ex asambleísta. Ella es una de las, cabe decir, autoras, ¿por qué no?, de esta constitución que tanto da que hablar en estos días, y también fue militante de la Revolución Ciudadana. Con estos antecedentes, Betty, un gusto tenerte aquí en esta mesa de trabajo, un gusto verte a los tiempos para esto que ya me permitía anticiparte. ¿Es posible que la tercera se dé la vencida de una organización a la cual tú conociste también desde sus inicios? Betty, bienvenida. Muchas gracias, y la verdad es que me gusta mucho una entrevista con alguien tan brillante como tú, Gracias, querido Betty, muy Félix, amable. Tus palabras. y sobre todo el afecto a la ciudadanía quiteña, ¿no? Es muy bueno. Vengo desde el Valle, pero igual Gracias, me parece Betty. lindo Sí. estar a los tiempos en este medio. Muy amable. A ver, yo creo que primero es todavía muy temprano, digamos, para adelantarnos a lo que va a suceder una vez que concluya el periodo presidencial del presidente Noboa. Y creo que la complejidad de la situación actual más bien requiere, yo creo, un esfuerzo compartido por todas las fuerzas políticas para tratar de orientar, ¿no es cierto?, sobre todo la acción de este gobierno, porque yo creo que ninguno de los ecuatorianos tenemos ningún interés y no ganamos nada. Yo creo que perdemos. Si solo decimos palabras de oposición, por supuesto que la crítica, ya tú vas a ver, yo intento ser lo más justa y además, digamos, objetiva posible. Pero este gobierno Pero creo que es fundamental aunar sobre todo las iniciativas, yo diría, mirar las perspectivas posibles del deber ser, de lo que debería hacerse. ¿El gobierno está en la ruta correcta de ti? ¿Qué te dice tu experiencia? Mira, bueno, ya tuvimos el tiempo los ecuatorianos para saborear o decepcionarnos, digamos, de la gestión gubernamental durante el periodo que él ejerció esta presidencia transitoria. De modo que cuando fuimos a votar ya sabíamos por qué y por quién votábamos y con qué características.
De modo que no estamos ante foja cero. Creo yo que ya tenemos unos antecedentes lo suficientemente claros para saber de quién se trata, pero yo creo que es tan grave la situación institucional del Estado ecuatoriano que yo creo que es indispensable que juntemos fuerzas. Ojalá nos quiera escuchar, este es el punto. ¿Qué te refieres con esto de la crisis institucional? Mira, acabo de escuchar, de ver y de escuchar un reporte de este periodista que ahora está exilado en Canadá, quien dice, él lee la lista de todos los funcionarios que en este momento se encuentran en funciones en el municipio de Manabí y que son aliados de esta fuerza delincuencial de los tiguerones, creo que son, ¿no? Los tiguerones, donde Fito era o es todavía el máximo líder de esa organización. Entonces uno dice, o sea, ya no se trata de que tienen una influencia, están dentro de la estructura estatal, en unas funciones, digamos, fundamentales para, por ejemplo, tener toda la seguridad de cómo ejercer sus acciones y que sean impunes. La función judicial, por ejemplo. Todas las funciones del Estado, querido. O sea, todas las funciones del Estado. Y lamentablemente ahí yo quiero decir que yo sabía que esto iba a ocurrir cuando hablábamos del Estado, de un Estado narco, ¿no es cierto? Un narcoestado. Decíamos, hay el ejercicio de una influencia de estos grupos, ¿verdad? Pero se van a querer tomar el poder institucional del Estado. Y ya lo están haciendo. De hecho, en funciones de mediana importancia, digamos, en cuadros medios de la administración pública, de todas las funciones del Estado, o directamente con los jueces, con los fiscales, con la policía, con el ejército, ¿no es cierto? Entonces, pero el gobierno ¿cuál es la estrategia que el gobierno debería adoptar? Eso. Pero ¿el gobierno está en la ruta correcta para impedir lo que tú estás advirtiendo? Claro, verás, él emite en esta ley que ya ha sido polémica, pero o sea, ya está promulgada en el registro oficial número 68, tercer suplemento, del jueves 26 de junio, esta ley que se llama Ley de la Integridad Pública. ¿Cómo no? ¿Ya? ¿Cómo Y no? la primera pregunta que se hace es, Ley de la Integridad Pública. Si tú le preguntas a cualquier ciudadano quiteño o ecuatoriano, oiga, ¿qué cree usted que es la integridad pública? Entonces uno dice, ¿qué será? Es tan amplio el concepto, ¿no? Sobre todo es un término abstracto. Claro. ¿Ya? Claro. Es un término abstracto que te dice algo, pero no te dice mucho. O sea, ¿Ya? entonces yo me tuve que ir a revisar, bueno, cuál era el objetivo de esta ley. Caramba, a ver. El artículo 2 dice que la presente ley tiene por objeto regular todos los aspectos de la gestión pública, ¿no? Pero para que haya integridad nuevamente, sin darle un significado a la integridad, ¿no? Con el objetivo, y ahí estamos todos de acuerdo, de erradicar la violencia, la corrupción en todos los cargos y funciones públicas y mejorar la eficiencia del sector público. O sea, en realidad integridad y eficiencia son dos conceptos importantes, pero no se llevan tanto el uno con el otro, más bien la integridad ética y moral tiene sus propios, digamos, mecanismos de cumplimiento que básicamente tendría que ser la erradicación de la corrupción, ¿no es cierto?, en favor de la transparencia, la honestidad y demás. Y luego dice fortalecer el tejido social, verás, o sea, financiero y económico de las y los ecuatorianos, garantizando que los bienes y servicios públicos satisfagan sus necesidades. O sea, es una declaración absolutamente abstracta, general. Muy amplia. Puede ser cualquier ¿Cómo cosa, no? como ¿Cómo no. no? ¿Y que da lugar a qué? Digamos, a que esto no termine aterrizando nunca, pues, hermano. Oye, yo creo que es fundamental aterrizar en la gestión pública. Pero y a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo? Pero con las reformas que arrastra este proyecto, ¿no crees tú que se está aterrizando en estos cambios tan necesarios del país? Verás, ¿qué es lo que ocurre? Yo he hecho una mirada con lupa, como me gusta hacer el análisis. Y verás, primero te voy a decir tres cuestiones gravísimas de forma y luego me voy a centrar en las de fondo. ¿Te parece? ¿Tenemos tiempo?
Tres de Ganemos tiempo. Ganemos tiempo. Mira. Ten la bondad. Todo proyecto de ley tiene que presentarse con unos antecedentes y con una justificación para que allí se defina el problema y cómo así este proyecto de ley, cómo va a ser para que enfrentar ese problema. Así y qué es es lo una que ley. se espera. Así ¿no? es. Ese debe haber una parte del proyecto que tenga esta justificación. Así nace una ley. Sí, no existe justificación en esta ley, querido Félix. No se la hizo. No se la escribió. Lo que hay es 16 páginas de considerando, ¿no? ¿Qué es un considerando? Considerando que el artículo tal dice tal cosa, que el artículo pascual dice la otra, que no sé qué, que no sé cuánto. 16 páginas de eso, ¿sí? Y luego viene ¿qué te diré? Una lluvia, no, una tormenta, ¿no es cierto?, de disposiciones legales que modifican 19 cuerpos normativos. 19, así es. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo pude notar? ¿No? Los 76 primeros artículos de este proyecto de ley modifican la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. O sea, a ver, si nos queremos ir hacia el tema de combatir la corrupción, parecería que qué buena idea ir justo al tema de contratación pública, pero ahí lo que se hace es crear más organismos burocráticos. O sea, no existe una norma sustancial o que tenga esencia, digamos, para eliminar el tema de corrupción, ¿no? Entonces yo no le veo muy atinado. Pero el punto es que además eso no es materia económica necesariamente. Claro, La materia claro, económica, claro, ¿qué es? claro. El tema financiero, el tema tributario, esa es la materia De económica. acuerdo. Entonces, segunda o tercera observación de forma, existe una unidad de técnica legislativa que fue creada en la época que yo fui asambleísta, ¿Cómo no? que tenía varias funciones, pero la más importante era que revisar que el cuerpo normativo que se presenta Unidad de técnica legislativa. unidad de técnica Así es. legislativa. Primero que sea constitucional, por supuesto, que revise que no entre en contradicción con los principios Que el esenciales, proyecto sea proyecto de tal cosa que está planteando. que tenga la Ya, justificación, que tenga todas las partes. ya. Bueno, esa unidad de técnica legislativa debería ser enviada a la casa, pues, hermano. Porque esto es un champú así terrible, terrible. Imagínate que en los 76 primeros artículos entonces arman reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y de ahí, después del 76, aparece suelto como nada un artículo 6 que reforma la ley orgánica del Servicio Público, la LOSEP, ¿ya? Y después, verás, se crea un segmento, ¿no? Que en nuestra época dijimos, este segmento se tiene que crear en todo proyecto de ley, porque cuando tú haces una reforma a un cuerpo normativo importante, eso va a requerir, para que no entre en fricción con otras normas que estén vigentes, hacer algunas reformas en algunas leyes que estén, Totalmente. digamos, ligadas. Es muy coherente. Es muy que coherente lo que tú ligadas dices. en lo que se va a ¿Cómo no? reformar. ¿Cómo no? Para eso es ese capítulo que se llama disposiciones reformatorias. Ese es el sentido de ese segmento del proyecto de ley. Pero resulta que hoy, en esta ley vigente, usan el título, ¿no es cierto? Y ahí meten todas las reformas al Código Penal sobre el tema de imputabilidad de menores de edad, al Código Orgánico Monetario y Financiero para crear un nuevo organismo de control, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Ley de Solidaridad, el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, un Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación. El Código Orgánico Administrativo, también le modifican a la ley del Parlamento, de la Asamblea Nacional. O sea, 19 leyes meten en ese segmento. O sea, es como si le dijeron al director de asesoría jurídica de la presidencia, vea cuáles son las leyes que queremos reformar para no estar perdiendo el tiempo y mandar proyecto por proyecto. Métale ahí todo. Y después le pusieron un título que era económicamente urgente. Y con esto, O sea, Betty, con tu conocimiento, ¿cuál es tu conclusión de esto? Porque realmente es muy complejo lo que nos planteas claro, también. entonces, ¿qué es lo que cuál es mi preocupación central, ¿no? Yo no niego que la situación sea compleja. Ajá. Todos los ecuatorianos sabemos que la situación es sumamente compleja, ¿no es cierto?
probablemente el problema de la delincuencia enquistada ya dentro de la estructura del Estado no necesariamente pasa por las leyes. Probablemente hay que hacer un trabajo global, integrativo, ¿no es cierto?, donde esté el tema de inteligencia, por supuesto, De acuerdo. en donde estén las normas jurídicas que ahorita existen para poder, por ejemplo, en el caso de esto de Manabí, que es solamente un ejemplo, Boscán es el periodista, ¿no es cierto? Oye, él leyó toda la lista de los que han salido en el informe de la inteligencia policial, de todos los funcionarios en actuales funciones que están dentro de la administración del gobierno de Manta. Capto una especie de conclusión, estimada Betty, por inclusive el tema del tiempo. ¿Las formas no nos pueden evitar que seamos pragmáticos frente a las necesidades del país? Mira, el tema de fondo aquí es que tenemos un Estado que está siendo tomado en nuestras narices, en la de todos los ciudadanos, también del presidente, está siendo tomado por los grupos y bandas delincuenciales. Exacto. Frente a esa situación, la maquinaria del Estado tiene que articular una estrategia que primero, en primer lugar, ¿no es cierto?, trate de sacar a todos aquellos funcionarios que ya están enquistados, y eso va a ser un trabajo de inteligencia militar y policial. Este tipo de cambios, por ejemplo, acometen en forma directa y no se quedan en las formas, insisto, para ir a lo Lamentablemente no pragmático. tocan, lamentablemente, verás, en la LOCEP Ya. dice que antes se evaluaba cada año, ahora se evalúa cada 6 meses. La evaluación, oye, yo no esperaría ni 6 meses ni un año. Yo, si es que ya tengo la información de la Policía Nacional, como en efecto la policía ya le entregó ese informe al ministro de Gobierno sobre cuáles eran los campaneros del señor Fito, ¿no es cierto?, en la municipalidad, ese propio día ya tenían que haber salido esas personas. ¿Qué evaluación ni qué nada? O sea, si es que hay una relación con los grupos delincuenciales que son además tan sanguinarios, tenían que haberlo sacado ya. Lo que sí creo es que, por ejemplo, tienen que haber mecanismos como el siguiente, que ya han existido en otros países con estos grados y niveles de violencia, y por ahí un poco también la estrategia. Hay que crear jueces sin rostro y fiscales sin rostro. O sea, totalmente anónimos, porque ¿sabes qué es lo que está pasando? Que por la buena o por la mala, los delincuentes les obligan a cumplir su voluntad. Y entonces también tenemos que ponernos en el lado de las personas que resultan ser involucradas en esta situación, porque le dicen, oiga, si no nos deja hacer lo que a nosotros nos dé la gana y no nos entrega usted toda la información, simplemente es su familia, aquí usted vive y le matamos. Totalmente, así es. Entonces, jueces sin rostro, fiscales sin rostro, estrategia militar para averiguar todos los enlaces de estos grupos en el sector estatal, en todas las estructuras institucionales, y combatir con todo tipo de medidas administrativas, civiles, penales, para sacar a estas personas de la estructura estatal. Temas como los que nos está empezando a explicar Betty Amores, yo creo que ameritan una segunda invitación. Me voy a organizar para eso porque el tiempo nos queda corto. Pero miren ustedes el diagnóstico que nos ha hecho para llegar a este punto. Qué preocupante. Qué preocupante realmente, porque obviamente el país enfrenta una crisis de dimensiones insospechadas, donde si bien las formas podrían interponerse en las necesidades del país, cuando no vemos en determinados detalles esas cosas que estamos haciendo, podrían ser el remedio peor que la enfermedad. Es lo que yo le entiendo a Betty Amores, a quien le quiero agradecer a nombre de Sucesos, quedarnos en una suerte de suspenso, si es que cabe el término, para una segunda oportunidad donde nos dirá, analizando ya en detalle, porque obviamente su experiencia necesita más tiempo y su conocimiento necesita más tiempo para escucharla. Betty, hasta una próxima, muy amable. Hasta la próxima, saludos. Una pausa para volver con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Tras cuernos palos debe estar diciendo en la cárcel el ex vicepresidente Jorge Glass, quien esta semana recibió una tercera sentencia, 13 años por peculado, al haber desviado más de 225 millones destinados a la reconstrucción de Manabí por el terremoto del año 2016.
Además, como parte de la sentencia, queda inhabilitado de por vida en sus derechos políticos, pierde los derechos de participación por 25 años y debe pagar una indemnización al Estado por 250 millones. Glass reaccionó diciendo que la nueva condena es parte de una supuesta persecución de la que él se queja constantemente, ya que, dijo textualmente, no topó ni un solo centavo de aquellos 250 millones y sus coidearios, mientras tanto, activaron las coordenadas internacionales. Lo hicieron ante la Comisión y ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión pide que el Ecuador le otorgue un salvoconducto a Glass para que Glass se refugie finalmente en México, lo cual es parte de otro conflicto que también es de dominio público. Son los antecedentes con los cuales estamos agradeciendo y saludando la presencia telemática desde Cuenca del doctor Juan Cubi. Él es parte de la Comisión Anticorrupción y asimismo un conocedor a fondo de la problemática del país y desde luego de esto que está en los titulares de prensa, digamos el caso Glass. Glass convertido, en víctima de la persecución política. Así deberíamos de entender esta situación porque tras cuernos palos dirá el señor. Juan, ¿cuál es tu lectura de toda esta situación? Bienvenido. Buenos días, Félix. Gracias por el espacio. Pero no me sorprende la reacción del señor Glass ni de los correístas, porque obviamente en estas situaciones tienen que salir a defender lo inadmisible. Tampoco me sorprende lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una simple razón que se ocurran en salud. Claro, tienen que tener una postura absolutamente equilibrada, porque de todas maneras el señor Glass, a pesar de ser un delincuente, un corrupto convicto, es un expresidente de la República y en esas consideraciones la CIDH siempre tiene como de alguna manera timo con el manejo de estos casos. Eso no significa que el señor Glass ni sea inocente ni se haga merecedor a una serie de beneficios que estarían demandando. Tantas cosas negativas que le han caído en los últimos tiempos al señor Glass. ¿En realidad es una figura tan polémica, tan controvertida, o es que se concentran sobre él intencionalidades políticas, yo diría hasta inconfesables? Asimismo, ¿cuál es tu lectura de esa parte, Juan? Yo creo que lo tienen que convertir en lo que no es una figura política, y eso tiene una explicación, Félix. Es como la denuncia del supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones. El correo está en declive, eso es obvio. Tienen una situación interna muy complicada, tienen una situación externa también de difícil pronóstico porque ya van perdiendo 4 elecciones, 3 prácticamente seguidas. El tema de Glass es una forma para tratar de recuperar o hacer el intento por recuperar esa condición de una fuerza política con expectativas que la perdieron en los últimos años y lo van a utilizar porque además Glass está conectado con el resto de altos dirigentes del correísmo que están implicados no solamente en este caso, sino en otros casos de corrupción y de manejo ilegal de fondos públicos. Si es que habría perjudicado con tantos millones al país, al Estado ecuatoriano, mucha gente y con razón se pregunta algo que yo creo que es hasta de sentido común, estimado Juan, y tal vez tú debes tener una respuesta, una orientación. ¿Dónde tendrá el señor Glass guardado tanto dinero? Mira, en los casos de corrupción actualmente es muy complicado llegar a ese punto. Y eso te lo digo porque en los sistemas financieros actuales que están totalmente digitalizados es posible prácticamente hacer desaparecer fortunas gigantescas a través de estos mecanismos de transferencias, de trasladar de una cuenta a otra los dineros mal habidos. Eso va a ser muy difícil. Y te lo digo porque en la Comisión Anticorrupción nosotros varias veces hemos intentado buscar formas para aplicar lo que se llama la ruta del dinero. Por favor. Y eso hay instituciones especializadas en eso, que sin embargo te dicen que rastrear la totalidad de los fondos es dificilísimo y que requiere un tiempo y un esfuerzo enorme, un esfuerzo técnico para poder haciendo, digamos, el seguimiento de estos dineros. De manera que eso es algo complicadísimo, pero lo único que sí sabemos es que el señor Glass no solamente cometió este peculiar, este uso indebido de fondos, sino que lo hizo de una manera atroz.
porque fue a utilizar en beneficio propio dinero que estaban destinados a los damnificados del terremoto, lo cual constituye una cosa, pero espeluznante, ¿no? Hacer delito con esas necesidades tan graves de la gente. Para esa ruta del dinero es consecuentemente que juegan papeles fundamental estos llamados paraísos fiscales. Allí se entienden estas figuras que inclusive son insistentemente mencionadas en este tipo de problemas, Juan. No solo eso, Félix, sino que hay países que sin ser paraísos fiscales en estricto rigor impiden el seguimiento de este dinero. Acuérdate los casos de cuando se hablaba de esos viajes a Bielorrusia, esos viajes a China, esos viajes a las Islas Seychelles, que evidentemente son países que no permiten hacer este tipo de investigación, ¿no? En Medio Oriente también, acuérdate estas relaciones medio extrañas que habían de irse a estos países del Medio Oriente, donde aparentemente no existía ningún tipo de beneficio para el país. Entonces, no solamente son los paraísos fiscales conocidos y denunciados, son otros países que tienen políticas totalmente restrictivas, donde evidentemente se puede ocultar dinero. Acuérdate que alguien habló de que esos viajes a Irán, ¿qué sentido tenían en ciertas épocas del correísmo? Bueno, suponiendo que existiera un dinero ahí, ¿cómo lo rastreamos? ¿Cómo es posible hacer el seguimiento de un país que está en guerra? La situación de salud, el estado que se dice aparentemente crítico, de vida inclusive, más bien de muerte aparentemente del señor Glass, no es un buen argumento a nivel internacional para darle este salvoconducto y que pide, que insiste México y que insisten los organismos internacionales como esta Comisión Interamericana. ¿No sería el salvoconducto la salida del gobierno ecuatoriano para librarse de este problema? Disculpa que te plantee así, Juan. A ver, Félix, yo creo que hay que tener un criterio absolutamente respetuoso en el caso del señor Glass. Él es un detenido y que tiene que acogerse a todos los derechos que le competen a cualquier detenido de este país, inclusive la posibilidad en el caso de que en efecto estuviera en una situación extrema de gravedad de su salud, habría que buscar salidas, ¿no? Se me ocurre un arresto domiciliario, tendría que ir a una clínica, etcétera. Eso no se le puede negar por principio. Lo que sí me parece complicado es lo del asilo, porque el señor ya está sentenciado por haber cometido delitos aquí en el país, y son delitos que no son susceptibles de asilo porque no son delitos políticos, son delitos comunes. Robarse el dinero de los damnificados es un delito gravísimo y éticamente totalmente inaceptable. De manera que las dos cosas son distintas. No sé si el gobierno esté dispuesto a negociar la posibilidad de entregarlo a las autoridades mexicanas, porque luego del incidente y luego de la situación que se genera alrededor de la última sentencia, se vuelve complicado, ¿no? Porque es casi como darle un premio, es decir, se llevó 250 en lo que se ha logrado estimar. Félix, no te olvides que el monto de los dineros para la reconstrucción de la media asciende a $3.000 millones. Pero aún de ser solamente 250, es difícil decirle al país que vamos a entregarle a México una persona que pues, manejó las cuentas alegres de los fondos públicos. Por no conceder esta libertad, entre comillas, al señor Glass, ¿a qué tipo de problemas, cuál es el riesgo al que se expone el país y el gobierno ecuatoriano, Juan? No, no hay riesgo. El señor Glass tiene una tercera sentencia, tendrá que apelar, tendrá que continuar sometido, ¿no?, a las condiciones de reclusión de cualquier tipo que están estipuladas en la ley, pero yo creo que hay un mayor riesgo. Claro, el gobierno va a tratar de exacerbar esa situación por conveniencia, como te decía, es un tema de sobrevivencia. Necesitan argumentos para un poco revertir la debacle en la que se encuentra, ¿no? Pero más allá de eso, yo no veo que existan mayores repercusiones. Daría también la impresión que la intencionalidad política de la, concretamente, Corte Interamericana de Derechos Humanos finalmente puede pesar en esto. ¿Cómo ves tú esa parte, Juan? Yo creo que la Corte va a ser muy timiosa al respecto. Va a plantear una serie de medidas de protección, como te decía, es un expresidente, un ex vicepresidente de la República. Eso le genera un cierto tipo de consideración adicional. Pero tampoco es que la CIDH puede irse en contra de principios jurídicos. Ellos siempre actúan cuando se le ha denegado la justicia a una persona. Pero en el caso de Jorge Glass, pues prácticamente tendría previamente que agotar todas las instancias de esta tercera sentencia
para plantearse la posibilidad de acudir a un organismo internacional. Y eso va a tomar tiempo. ¿Dejar que se vaya Glass sería una burla para el Ecuador? Absolutamente. Una burla que le podría pasar qué tipo de factura al país a manera de conclusión, Juan. No creo que al gobierno le implique demasiado costo en el caso de que incurriera en ese error. Tampoco al país. Yo más que el caso de Glass se convierte en esos típicos episodios de las disputas políticas coyunturales internas de las cuales se pretende sacar algún provecho. Pero no es un caso así, un caso complicado para la política ni para la diplomacia. Yo creo que el señor Glass pues ya lleva preso no sé cuántos años y no ha pasado mayor cosa. Fue la duda que se puede armar alrededor de este tema, no hay mayores complicaciones, ni al Estado ecuatoriano ni al gobierno. Si esto ocurre con Glass, ¿qué puede pasar en el futuro con el señor Correa, quien también tiene sentencias de la justicia ecuatoriana? Correa está, como dijo en algún momento Fernando Villavicencio, condenado a nunca más volver al Palacio de Gobierno, ¿o qué crees tú que la política puede cambiar esa parte? Él sería un poco más complicado porque él es un expresidente, de todas maneras tiene una presencia internacional mucho más intensa y sólida que la de Jorge Glass. Pero claro, ahí también hay que ver hasta dónde la institucionalidad ecuatoriana puede imponerse sobre estas disputas politiqueras, porque son disputas politiqueras, para tratar de asegurar impunidad para una serie de políticos que han cometido actos reñidos con la ley. Eso habría que ver cuán sólida, cuán fuerte es nuestra institucionalidad. Y ahí es simplemente una amenaza, Félix, porque hemos visto lo que ocurrió en los últimos tiempos, cómo la propia justicia ecuatoriana entra en crisis frente a estos casos. Y resulta que se ve de alguna manera arrinconada por las demandas, por las denuncias, por las acciones, digamos, mediáticas de estos personajes, ¿no? Fíjate, ahí tenemos el caso de Plaga, el caso, bueno, ya son interminables, el caso ligado, que de alguna manera presentan o pretenden presentar la absoluta, digamos, la no imparcialidad de la justicia. Eso sí es complicado en el país, porque además no estamos logrando salir del hueco del deterioro institucional de la justicia. A Juan Cubi de la Comisión Anticorrupción, agradecerle por este contacto, por sus palabras, por su orientación frente a un tema complejo, sin duda, peliagudo, intenso, como es este concretamente del señor Glass, que acaba de ser condenado a 13 años, su tercera condena. Juan, hasta la próxima. Ojalá la próxima ya tengamos por acá, por la capital de la República. Hasta pronto, Juan, muy amable. Gracias, Félix, un saludo. Gracias a Juan Cubi. Volvemos con más aquí en Sucesos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Llegamos así al final de la presente entrega. Gracias por su sintonía. Importantes invitados han opinado, han dado su criterio el día de hoy. Me quedo con esa referencia profunda que nos dejan especialmente Betty Amores y el politólogo Alfredo Espinosa. Desde luego, Juan Zapata también hace advertencias importantes sobre esta serpiente de varias cabezas que significa la inseguridad y la delincuencia, el crimen organizado. Pero también es importante lo que dicen Betty Amores y Alfredo Espinosa respecto a lo que se está haciendo, la forma que puede afectar también el fondo de las cosas. Esta suerte de nueva legislación en base a proyectos tan amplios que obviamente son un recurso, si se quiere, político legislativo, pero que al final del camino pueden traer serias consecuencias quizás, y desde luego problemas inclusive de orden legal y de orden constitucional. Pero también queda la inquietud y quizás conclusión. La crisis tan profunda que enfrenta este país en varios órdenes, especialmente en el tema de la inseguridad y en el tema político, ¿cabe frenarse en las formas para llegar al fondo?
Yo creo que esa es la pregunta que muchos ecuatorianos nos estamos haciendo. ¿Las formas pueden afectar el fondo? Sin duda que no. Pero, ¿y entonces para qué están las leyes? En fin, ustedes acaban de escuchar a nuestros invitados para que saquen las mejores conclusiones y por lo cual les agradecemos su gentil sintonía. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.